A lo largo de la clase. Ahí ya estamos grabando. Yo soy bastante charlatana, así que probablemente les tenga acá hasta las 8 que me dijeron que es el horario en el que suelen finalizar. Les pido disculpas por eso de antemano, pero bueno, si lo hacemos conversado, tantísimo mejor para ir sacando las dudas que les surjan. Como decía Karina, yo les voy a hablar hoy en esta primera clase del eje legal de la oralidad, en la fase de ejecución de la pena. Les dejé algunos materiales que van a poder ver luego. Son algunos textos míos sobre, por una parte, la experiencia neuquina de oralización de la fase de ejecución de la pena, que es en lo que voy a basar la clase porque trabajo aquí en Neuquén, y por otra parte también de algunos aspectos que hay diferenciales cuando pensamos en la fase de ejecución de la pena como una fase dentro del proceso penal desde el punto de vista de la prueba, de cómo debe producirse la prueba. Si alcanzamos, vamos a conversar un poco de eso. Esto para que ustedes tengan como material de soporte si les interesa explorar algo más allá. Yo voy a hablar mucho de la experiencia neuquina y más que de la experiencia de todo Neuquén, de la experiencia del interior neuquino. Yo soy jueza en el interior. Mi provincia, no sé si hay gente de Neuquén acá, pero les voy a contar brevemente. Ahí veo, sí, Santiago por el apellido, me imagino que tenemos gente en común, así que vos vas a ser entonces el que va a controlar que yo no mienta, es lo que voy a decir a continuación, como neuquino. Neuquén está dividida en 5 circunscripciones judiciales. Una es la capital de la provincia, la ciudad de Neuquén, con los alrededores, que en términos de carga procesal, de cantidad de personas condenadas, es la que tiene la carga mayor. Y hay 4 circunscripciones en el interior de la provincia que abarcan Villa Langostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Zapala, Cutralcó, Chosmalal, el norte, el sur y el centro, que son más chicas en términos de cargas penales, ¿no? En términos de personas procesadas, de personas condenadas. Eso hace que estemos como divididos en dos grandes mundos. Como yo trabajo en el interior y les voy a contar un poco de cómo es ese trabajo, la realidad que les voy a comentar es la realidad más que de todo Neuquén, del interior neuquino, y les voy a ir contando en el transcurso de la clase por qué hago esta aclaración de antemano. Lo que sí también tengo que decir es que en esto sí hay uniformidad en mi provincia, independientemente de que vayamos a la capital o de que estemos en el interior. La crisis carcelaria actual es total en Neuquén. Estamos en una situación en la que hay personas que ya están en condiciones de empezar a ejecutar penas, pero no se está pidiendo que comience la ejecución de las penas en muchas ciudades porque no hay cupos en las unidades penitenciarias. En enero de este año se aprobó una ley de emergencia carcelaria que da una serie de habilitaciones al Poder Ejecutivo para tratar de generar las condiciones para que las personas puedan vivir dignamente. Hemos vuelto a una de esas prácticas que cada vez que creemos que se desterró de nuestro imaginario judicial, reaparece como si nunca se hubiera ido, que es la de tener personas condenadas cumpliendo su condena en comisarías. Sabemos que las comisarías no son lugares adecuados para que una persona cumpla un encierro prolongado. A veces ni siquiera son lugares adecuados para que una persona esté detenida momentáneamente. Sin embargo, en la actualidad estamos también con esa situación, que hay personas cumpliendo penas en comisarías y no por circunstancias que a veces desde los propios principios generales de la ejecución se contemplan. Esta es una provincia muy dilatada geográficamente, con pocas personas, pero en lugares muy separados.
Entonces, de repente, sí se han dado situaciones en las que una persona que es condenada y está en el interior del interior del interior de la provincia, ejecuta su pena en una comisaría porque se trata de una pena corta y está más cerca a su centro de vida, a su red de contención. Entonces ahí se podría decir, bueno, hay una situación de humanidad detrás de esta decisión. En la actualidad tenemos personas condenadas cumpliendo penas en comisarías porque no hay lugar en ninguna parte, que es una consecuencia que trajo la reforma procesal penal, a la que yo defiendo mucho, pero que nadie quiso ver en su momento, y fue el número de la cantidad de condenas que se generan en la provincia sin haber tenido una política penitenciaria que proyectara que esto iba a suceder. Entonces, yo a partir de ahora les voy a hablar mucho de lo que me gusta y lo que creo que es replicable de la experiencia neuquina, pero no podía iniciar sin hacer toda esta introducción para decirles, estamos igual de mal que en la mayoría del país en este tema, en términos de infraestructura, de condiciones edilicias, de posibilidades para las personas que están ejecutando las penas. Voy a compartirles ahí la pantalla y yo quería partir con una frase, siempre parto esta clase con esta frase de David Garland, que está en el libro El castigo como institución social, porque también es una invitación a pensar todo lo que hay detrás del castigo, ¿no? Les juro que esta y la última lámina son las únicas que tienen tanto texto, después hay más esquemas que otra cosa, así que no se preocupen que no les voy a hacer leer tremendas cantidades, pero sí esto me parece importante porque Garland dice en este libro, hoy por hoy el castigo es un aparato para hacer frente a los delincuentes, una entidad administrativa circunscrita, discreta, legal. Sin embargo, también es la expresión del poder del Estado, la afirmación de la moralidad colectiva, un vehículo de la expresión emocional, una política social condicionada por motivos económicos, la representación de la sensibilidad vigente y un conjunto de símbolos que despliega un etos cultural y ayuda a crear una identidad social. En tanto elementos de la organización social, aspecto de las relaciones sociales e ingrediente de la psicología individual, la penalidad es un hilo conductor que recorre todas las capas de la estructura social, vinculando lo general con lo particular, el centro con los límites. Lo que superficialmente es un medio para manejar a los transgresores, de manera que los demás podamos vivir tranquilos, es en realidad una institución social que ayuda a definir la naturaleza de nuestra sociedad, el tipo de relaciones que la componen y la clase de vida posible y deseable. Yo les decía, parto siempre con esta frase y creo que cada año que estamos en esta clase se hace más necesario leer a Garland. En este libro él luego desarrolla todas las visiones que ha habido sobre el castigo y su propuesta es justamente esta, ¿no? Que el castigo es una institución social y desarrolla por qué lo considera de esta manera, pero me gusta mucho sobre todo la última oración, ¿no? Esta idea de que en forma superficial solemos pensar que el castigo es solamente un medio para manejar a las personas que transgreden la ley de forma de posibilitar la vida con tranquilidad, ¿no? Pero no es solo eso, sino que también define todas estas cosas, cómo es nuestra sociedad, cómo nos vinculamos socialmente, qué vida posible tenemos. ¿Por qué esto me parece importantísimo? Porque me imagino que si estamos aquí conectados y conectadas todas un miércoles a la tarde, es porque nos interesa pensar en la forma restrictiva de usar la cárcel. Me imagino, y corríjame si estoy equivocada, pero me imagino que aquí habrá como ciertos consensos en términos de que la cárcel poco sirve
en lo que se define como su finalidad, ¿no? Que poco sirve para resocializar, que poco sirve para recomponer, que incluso pocas veces sirve para reparar, ¿no? Porque ni siquiera desde la mirada más retribucionista o vengativa sobre por qué buscamos la imposición de una pena, a poquito de andar vamos a encontrar que finalmente no hay una gran reparación en encerrar a una persona en un espacio hacinado, bueno, con todas las características que seguramente ustedes conocen y ya han venido estudiando. Pero si estamos de acuerdo con eso y pensamos que el castigo no es solamente este mecanismo de manejo de las transgresiones, sino que además en cierta medida define todas estas cosas y define la clase de vida posible, que una cosa es la clase de vida que deseamos y otra cosa es la clase de vida que podemos tener. Y no me estoy refiriendo con esto a las condiciones materiales, que no son menores, pero digamos, ahí tenemos un poco más de decisión individual, ¿no? Pero la clase de vida en términos de construcción de comunidad, bueno, estamos viendo en la actualidad que avanzamos hacia una comunidad cada vez más violenta, cada vez más dispuesta a correr los límites, cada vez más amiga de ideas discriminadoras. Por supuesto que asumo que la generalización siempre es injusta, pero vemos discursos de odio que se admiten a cielo abierto en los medios masivos de comunicación. Vemos a un ministro de Justicia que se presenta ante un poder del Estado, como es el poder legislativo, a negar la existencia de la ley, a afirmar que van a trabajar en contra de la ley, y eso también hace a una construcción de clase de vida posible, ¿no? Entonces, esta situación actual en contrapeso con una posición humanista del uso de la cárcel, restrictiva del uso de la cárcel, crítica del uso de la cárcel, entra en una tensión de difícil resolución. A diferencia, en proceso penal siempre se nos enseña que desde el punto de vista legal tenemos que partir de entender que hay una tensión siempre latente en un proceso entre las garantías de la persona que está siendo imputada y el derecho a la tutela judicial efectiva de la persona que fue víctima del caso, y parte de la finalidad del proceso, desde su inicio con la investigación hasta la finalización con el cumplimiento de una condena, si hay una sanción, es equilibrar esa tensión entre tutela judicial efectiva y garantías de una forma tal que no nos olvidemos de que hay dos personas que tienen intereses y que están atravesadas por el proceso. Esa es una tensión que se puede resolver. Ahora, ¿qué pasa cuando las tensiones no se pueden resolver, ¿no? ¿Qué pasa cuando las tensiones nos llevan a estas situaciones? ¿Cómo resolvemos la tensión entre una mirada humanista del sistema penitenciario y la posición tendiente permanentemente a la búsqueda de mayor represión que termina siendo opresión? ¿Cómo resolvemos la tensión entre esta posición y la negación de la ley? Cuando una de las partes en tensión niega la base sobre la que estamos construyendo la tensión, ahí hay un problema que yo creo que no podemos obviar, y me parece que es importante asumir que es el mundo actual en el que estamos viviendo para pensar todas estas cosas que yo les voy a contar a partir de ahora, también en términos de posibilidad, ¿no? Yo deseo un proceso de ejecución en el que las personas rápidamente puedan acceder a un espacio en el que puedan requerir sus derechos y vean efectivizados sus derechos. Ese es mi deseo. Luego tengo que ver cuál es mi posibilidad, pero al menos teniendo claro el deseo,
sé hacia dónde tengo que encaminarme. Nosotros en Neuquén sí esto lo hemos logrado bastante. eh, Hemos instalado la oralidad como mecanismo de resolución de todas las cuestiones que presentan controversias en la fase de ejecución de la pena. ¿Por qué esto es importante? Más allá de lo que tienen ahí en la filmina, que es el fundamento de la importancia de la oralidad. Pero ¿por qué señalo esto? Porque hemos crecido bastante. Hay un autor que es Rubén Alderete Lobo, que es un abogado que trabaja en la defensa pública federal y está especializado en ejecución de la pena y hace bastante tiempo que viene ya insistiendo en que el derecho de ejecución de la pena tiene que autonomizarse del derecho procesal penal, ¿no? Él dice, bueno, el proceso penal llega hasta el momento en el que se resuelven los recursos, después empieza otra cosa que tiene otras reglas y tenemos que empezar a pensar esas reglas. Uno de los textos que yo les dejé es un trabajo que hice para él en el que discuto un poco esta idea, pero coincido en que hemos tenido cierta desidia histórica en el derecho en lo que hace a la ejecución de la pena como tal. Por supuesto, tenemos tratados de derechos humanos, tenemos instrumentos internacionales que han establecido ciertas condiciones mínimas que tienen que respetarse para cumplir con la pena en su finalidad declarada de resocialización y para cumplir con el principio de humanidad de las penas, pero eso, que es el derecho sustantivo, si se quiere, es como lo que vemos en el Código Penal. Los delitos regulados en el Código Penal son el derecho sustantivo, pero después yo me pregunto, bueno, ¿cómo hago para que esto efectivamente se diga en un caso? Y ahí necesito el derecho adjetivo, ¿no? El derecho que regula el procedimiento. Nosotros cuando regulamos un código de procedimientos penales establecemos qué condiciones tiene que haber para que a una persona se le imponga una pena. Y una vez que a la persona se le impone una pena, tenemos una serie de derechos sustantivos que tenemos que respetar. La pena no puede extenderse hacia su familia, la pena tiene que restringir lo indispensable en función de la privación de libertad, tiene que haber un régimen progresivo, o sea, tenemos una serie de cuestiones. En nuestro país además las regula la ley 24.660. Hay algunas provincias que han hecho bajadas a regulaciones provinciales, pero ¿cómo? Cuando me pregunto cómo, bueno, ¿cómo yo accedo a la libertad condicional? ¿Cómo accedo a las salidas transitorias? ¿Cómo pido que se me computen en la pena las capacitaciones que yo he realizado? ¿Cómo accedo a una salida laboral? Ese cómo tiene que ver con los procedimientos y es la parte que hemos dejado más floja, ¿no? Porque en general el procedimiento suele ser un expediente en el que se tramita un incidente, que es el incidente de ejecución, en el que la persona que está privada de libertad presenta su solicitud y se encomienda a todos los santos para ver cuándo le resuelven esa solicitud. Porque además otra característica que tiene la fase de ejecución de la pena es que para acceder a determinados derechos yo necesito que exista una serie de informes de la administración penitenciaria que no suelen caracterizarse por ser rápidos, sino que a veces se pueden demorar muchísimo tiempo. Entonces, quizás una persona está en condiciones hoy de acceder a la libertad condicional, pero tiene que esperar 6 meses, un año, a que se presenten los informes que la ley exige para verificar si puede acceder a la libertad condicional. Entonces, algo que era su derecho, porque acceder a la libertad condicional es un derecho, solicitar el acceso, no es que me tienen que poner en libertad condicional ya no más, pero solicitar el acceso a la libertad condicional es un derecho que yo tengo establecido en función del transcurso de determinado tiempo, se convierte en una odisea por todo lo que hay que diligenciar para lograr finalmente ese acceso. Y esto tiene mucho que ver
con esta idea del trámite de ejecución como esta cuestión de expediente, donde papeles van, papeles vienen, entonces aparece la solicitud, después aparece algún informe a las perdidas, aparece una oposición a ese informe, todo tramitándose por escrito, lo cual hace que todo sea más lento. Aquí en Neuquén, cuando se hizo la reforma procesal penal, que allí el correligionario Inaudi tuvo una gran influencia, Inaudi Marcelo, porque fue el miembro de la legislatura que informó el proyecto en el 2012, por eso le decía acá al compañero que de algún lado lo tengo, cuando se hizo la reforma procesal penal, en el Código Procesal Penal se establecieron, así como cayéndose del código, porque son los últimos 5 o 6 artículos, pero se estableció que la ejecución de la pena seguía las mismas reglas que el resto del procedimiento penal. Y la gran innovación que trajo la reforma procesal penal a Neuquén fue la incorporación de la oralidad, de la audiencia oral como regla. Nuestro código establece que siempre que exista una solicitud que sea controvertida, es decir, siempre que yo pida algo y exista la posibilidad de que mi contraparte se oponga, tiene que realizarse una audiencia en la que las partes presenten la solicitud ante el juez y el juez o la jueza resuelva en forma inmediata. Entonces, no es solamente que tiene que hacerse una audiencia, porque quienes trabajamos en los procesos judiciales somos expertos en fabricar fraudes de audiencias, ¿no? Entonces yo hago la audiencia, pero la audiencia la hago ante un funcionario porque el juez o la jueza no vino. No, no es solamente que se tiene que hacer una audiencia, sino que se debe respetar lo que ahí en la lámina está establecido como principio de inmediación. Inmediación en nuestro código, Brian, en el código de Neuquén, esto que les estoy diciendo está en el artículo 75. El artículo 75 del Código Procesal Neuquino establece que cada vez que haya una decisión que implique una controversia, tiene que hacerse una audiencia. No sé de qué ley me hablas cuando decís el artículo 3, probablemente en el Código Procesal también se desprenda porque el título inicial del Código Procesal Neuquino es el título de principios generales, así que esto que está aquí se va desarrollando punto por punto. Primera característica de la audiencia, las partes no pueden hacer la audiencia si el juez o la jueza no está presente. Y acá ya aparece una cuestión importante por esto que les decía, porque no hay posibilidad de delegar funciones. No es que producimos una decisión con un esquema fordista donde una persona del juzgado recibe la solicitud, otra persona del juzgado tramita las solicitudes, otra persona del juzgado evalúa los informes que se presentan y el juez firma. No, aquí el juez o la jueza se tiene que sentar en una sala y escuchar las peticiones de las partes. De eso se trata el principio de inmediación. Segunda característica, la oralidad. Por supuesto, la audiencia es oral. No concurrimos a la audiencia a leer informes. Si alguien hizo un informe, esa persona va a tener que presentarse en la audiencia y explicar el contenido de ese informe y explicar por qué sostiene que la persona que está pidiendo las salidas transitorias puede acceder o por qué sostiene que no puede acceder, pero lo va a tener que explicar. Esto también es relevante porque ¿qué es lo que evita? Evita el informe de plancha, evita esta posibilidad de que, bueno, yo firmo todo, total, después vaya a saber quién lo mira, cuándo lo mira. La persona que hace algo tiene que venir a la audiencia a sostenerlo. Y en materia de ejecución, esto es particularmente importante porque en general en la ejecución quien solicita cosas es la defensa técnica, ¿no? La defensa de la persona privada de libertad pide tal cosa. Pero el Ministerio Público Fiscal, y si existe un querellante, la querella también, si se va a oponer, va a tener que venir a una audiencia a presentar su oposición.
Y esto ya deja de ser me opongo porque me opongo, o me opongo porque este caso quema las manos. No, va a tener que venir y va a tener que dar argumentos de cuál es el fundamento de su posición para oponerse en el caso de que se oponga. ¿Esto qué posibilita la oralidad? La contradicción. El juez o la jueza en esta audiencia no va a tener un rol activo en términos de empezar a hacer preguntas o de incorporar argumentos, pero sí va a tener un rol muy importante en términos de puntualizar. En esto que les decía, por ejemplo, si la fiscalía viene y dice, no, yo me voy a oponer, lo primero que el juez va a hacer es, o la jueza, es decir, bueno, deme las razones por las que se va a oponer. Y si las razones son etéreas, no, bueno, porque es un caso complejo, el juez o la jueza le va a decir, bueno, explíqueme dónde está la complejidad. Y si la razón sigue siendo etérea y dice, no, es complejo porque la pena es muy alta, bueno, pero explíqueme concretamente cuál es el problema en orden legal, en orden probatorio, en orden fáctico, para que usted se oponga, porque no me está diciendo nada. Entonces, el juez o la jueza no solamente van a posibilitar que en pie de igualdad ambas partes presenten sus posiciones, sino que también va a posibilitar un control mucho más efectivo de esas posiciones, buscando los argumentos reales del caso. ¿Y qué otra característica tiene la audiencia? Que a mí me parece que es la central y la que más hay que defender. Acá discuto mucho porque la continuidad es algo que a veces cuesta. Porque ¿qué significa continuidad? Que si yo inicié una audiencia, la forma de terminar esa audiencia es con una decisión jurisdiccional. Yo no puedo hacer una fragmentación. No puedo decirles, bueno, vamos a discutir la libertad condicional. Que hoy venga el personal que da el informe de comportamiento y conducta, hacemos un cuarto intermedio, que dentro de 2 meses venga el personal que presenta el informe criminológico, hacemos un cuarto intermedio. No, se tiene que producir todo hoy y la resolución se tiene que tomar en base a la información que se produjo en la audiencia. Entonces, esto obliga al juez o la jueza a estar muy atenta a lo que ocurre y a fundar la resolución que toma en lo que ocurre en la audiencia. Entonces, para mí eso es clave, no solamente por la posibilidad de darle mayor celeridad a las decisiones, ¿no? De que no tengamos que estar esperando 3 meses para algo que podemos resolver en un día, sino que también es clave porque evita cualquier tipo de delegación de funciones. Si yo ingreso como juez a una audiencia, escucho la información y estoy obligada a tomar la decisión en la audiencia, existen 0 chances de que yo le pida, no sé, lo estoy viendo ahí en pantalla a Brian, de que yo le pida a Brian, che, haceme el proyecto de resolución, así después lo notificamos. ¿Por qué? Porque yo, por supuesto, que si se produjeron, no sé, 7 testimonios, porque vino la trabajadora social, la psicóloga, el director de la unidad, los tutores que están propuestos, la persona que le va a dar trabajo y declararon todos, por supuesto que yo puedo decir, bueno, voy a hacer un cuarto intermedio para ordenar mis ideas, para pensar bien la resolución y vengan dentro de 40 minutos, vengan dentro de 2 horas, eventualmente vengan mañana. Nosotros acá podemos hacer cuarto intermedios hasta de 48 horas. Si es algo muy complejo, si de repente me plantearon un antecedente jurisprudencial que yo tengo que revisar y les voy a decir, voy a revisar el antecedente jurisprudencial y en 24 horas les doy la resolución. Pero ¿qué es lo importante? Que yo sé lo que tengo que hacer, tengo que poner la cara en la audiencia, tengo que explicar en la audiencia mi motivación y tengo que resolver en la audiencia. Entonces, esto brinda una serie de garantías a que la resolución está tomada por el juez o la jueza, que tiene calidad, a que está basada en la prueba, a que se escucharon los argumentos de las partes, que rara vez podemos trasladar a un proceso que decide lo mismo por escrito. Entonces, la continuidad también es una característica central y, por supuesto, la publicidad. La publicidad de las audiencias es una característica
también importantísima, porque ¿qué es lo que posibilita la publicidad? Ver hasta dónde las discusiones son jurídicas y dónde las discusiones empiezan a pasar a un plano extrajurídico no admisible en el marco de un proceso judicial. En el ejemplo que les ponía al principio, si a mí viene la fiscalía y me dice, me opongo porque este caso es grave, bueno, eso claramente no es un argumento jurídico. En todo caso, si hay una situación grave, tiene que tener algunos componentes específicos que le permitan a la fiscalía decir, no, en este caso nos vamos a oponer. No sé, me voy a oponer porque esta persona se quiso fugar hace 2 meses y está con un proceso disciplinario abierto que todavía no fue controlado, pero entendemos que no es el momento para discutir, no sé, una salida extraordinaria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos todo esto. Pero fíjense cómo ahí pasé de me opongo porque esto es grave a hechos concretos que pueden llevar a decir, no, en este caso yo no voy a prestar conformidad o yo me voy a oponer. La publicidad lo que posibilita es que estas cosas se sepan y que sepamos desde dónde se están haciendo las solicitudes y desde dónde se están presentando las oposiciones, como también desde dónde se está resolviendo. También ustedes me podrían decir, bueno, pero con la cantidad de jueces de ejecución que tenemos en el país sometidos a juicio político, no importa mucho si tienen razón o no, porque siempre que pasa algo creen que los jueces de ejecución son una especie de adivinos que tienen una bola de cristal y tienen la posibilidad de prever o de proyectar lo que va a pasar en el futuro, evitarlo y no lo hacen, porque cada vez que un juez de ejecución una jueza de ejecución es sometida a juicio político, da la sensación de que lo que se espera es eso. La ventaja que tiene la publicidad es que a cualquier persona que a mí me venga a cuestionar una decisión, yo le puedo decir, anda y mira la audiencia, porque la publicidad viene de la mano con el registro. Como las audiencias son públicas, las audiencias quedan registradas. Como las audiencias quedan registradas en videograbación, las audiencias son accesibles para toda aquella persona que quiera saber por qué se resolvió lo que se resolvió. Y al estar ese registro de lo que se discutió y lo que se resolvió, eso disminuye muchísimo la posibilidad de generar argumentos externos a las audiencias o razones externas a las resoluciones para defender o cuestionar lo que un juez o una jueza decidió. Desde el punto de vista más genérico y saliéndonos un poco de la ejecución de la pena para una persona concreta, pensándolo como valor republicano, también esto lo que posibilita es que se divulgue algo que no siempre está claro. ¿Ustedes no se han encontrado con personas que creen que alguien que resulta condenado a 15 años va a estar encerrado efectivamente 15 años? ¿No han encontrado esa afirmación? ¿O que cuando se dice que alguien accedió a la libertad condicional antes de que cumpliera los 15 años, aparece esto de, pero ¿cómo puede ser si lo condenaron a 15 años? ¿Cómo le dan la libertad condicional? O cuestiones mucho más chiquitas, ¿no? El 140 de la Ley de Ejecución Penal, la posibilidad de reducir por trabajo o por estudio, no han encontrado cuando se comenta ciertas indignaciones, el desconocimiento habilita la indignación para casi todo, ¿no? Entonces, no se conoce mucho de qué se trata la ejecución de la pena. No se conoce mucho de quiénes participan, de cómo participan, de las condiciones en que viven las personas. Tener audiencias conlleva tener publicidad y tener publicidad, no sé, acá hace poco cuando se presentó el habeas corpus por la situación penitenciaria, hace poco, hace más de un año. Acá en Neuquén, las dos juezas de ejecución, la que tenemos en Neuquén y la que tenemos en el interior, en momentos cercanos en el tiempo, el año pasado, decidieron, a través de acciones de habeas corpus que habían recibido, cerrar las unidades penitenciarias y en las audiencias que se fueron realizando se vieron imágenes
de en qué condiciones estaban viviendo las personas. Declararon responsables, explicando en qué condiciones estaban administrando las cárceles. Los responsables de seguridad incluso fueron casi que en un pedido de auxilio en algunos casos, es decir, yo con esto no puedo porque estoy casi que administrando una especie de cartón de lotería donde sale alguien y entra otra persona. Eso, al ser público, se levanta fácilmente sin intermediaciones. No hay interpretaciones. No hay dicen que dijeron. La audiencia es pública, es accesible y en estos casos puntuales que les estoy poniendo, que son casos de interés público además, posibilita que la prensa, si quiere saber qué está pasando, acceda a las audiencias, las familias de las personas privadas de libertad accedan a las audiencias, las familias de las víctimas también, las víctimas si quieren hacerlo, pero genera otra calidad en las decisiones y a la vez, insisto, desde el punto de vista republicano, da una información que no siempre tenemos al alcance de la mano cuando alegremente nos ponemos a opinar sobre el mundo carcelario como si fuéramos expertos y expertas en la materia. Entonces, cuando decimos instalamos las audiencias, decimos instalamos todo esto. Eso fue una ganancia en Neuquén, llevamos 10 años y en estos 10 años las audiencias se realizan con estas características. Como les decía, eventualmente si la decisión es compleja, un juez o una jueza puede decir me voy a tomar 24 o 48 horas, pero esa es la excepción. Si hay cuestiones que se vinculan con la intimidad de las personas, si de repente en una audiencia de habeas corpus se van a exhibir fotografías que implican mostrar la intimidad de las personas que están privadas de libertad, hay una posibilidad de restricción a la publicidad, porque es publicidad, no es amarillismo para la galería, ¿no? Entonces, hay posibilidades de restricciones, por supuesto que sí, pero la regla es que estos principios se cumplen en cada una de las audiencias que realizamos. Y lo segundo que yo quería comentarles tiene que ver con, bueno, esto que decís, que es algo que también suele aparecer, ¿no? Qué bonito que es esto, pero ¿cómo haces? ¿Cómo se hace para tener audiencias, para administrar una agenda, para responder en tiempo, para que no se vayan hasta el año que viene? Bueno, en primer lugar necesitas que los jueces y juezas cumplan su horario laboral, que no siempre es una tarea fácil, ¿no? Que si empiezan a trabajar a las 8 de la mañana y terminan de trabajar a las 3 de la tarde, entre las 8 y las 3 de la tarde, en Neuquén es entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, que estén disponibles para hacer audiencias. Si de repente tenemos jueces que nos dicen, no, a mí de 8 a 10 no me pongas nada porque a la mañana estoy de muy mal humor y prefiero quedarme en mi despacho, ahí tenemos un problema funcional importante. O si nos dicen, no, a mí después de las 12 no me pongas nada porque tengo que ir a buscar a los chicos a la escuela, ahí tenemos un problema funcional importante que, digo, es lo que se resuelve más fácilmente, porque esto tiene que ver con exigirle a las personas que cobran un sueldo que cumplan las tareas por las que se les paga ese sueldo a fin de mes. Pero más allá de eso, que suele ser lo anecdótico, ¿no? Bueno, pero los jueces no van a querer hacer audiencias. Hay muchos jueces y juezas que sí quieren hacer audiencias. ¿Qué pasa? Yo voy a seguir generando juzgados como mecanismo de organización del sistema judicial. Si yo me mantengo en la lógica del juzgado, ustedes saben, un juzgado tiene un juez o una jueza a la cabeza, luego tiene una o más secretarías, suele tener algunas prosecretarías, las secretarías y las prosecretarías están integradas por profesionales del derecho también, y luego tiene una planta de personal administrativo que se ocupa del trámite, ¿no? Entonces es un juez gerente o una jueza gerente que tiene que administrar todo ese personal, organizar el trabajo y ver cómo lo hacen de manera más eficiente. Si yo genero una organización de juzgados y tengo 3 jueces de ejecución en un lugar
y genero 3 juzgados de ejecución, entonces voy a tener, si cada juzgado tiene 2 secretarías, voy a tener 6 secretarías con sus correspondientes prosecretarías, con su correspondiente personal, y lo que voy a tener es además que cada juzgado, con buen criterio, con mal criterio, haciendo lo mejor que le salga, se va a organizar de la forma que le parezca más adecuada, y entonces se puede dar la situación en la que un juzgado diga, bueno, yo audiencias hago solo los lunes de 8 a 11, y otro juzgado diga, no, yo priorizo las audiencias y solo hago audiencias, y ahí se empiezan a ver desigualdades que repercuten en las resoluciones de las personas que están esperando ver si se les reconoce o no la posibilidad de acceder a algún derecho. Entonces, para evitar esto le solemos llamar organización feudal por esta idea, ¿no? De que hay alguien a la cabeza que baja línea para todas las personas que están debajo suyo, y en paralelo hay como varios espacios feudales con la misma dinámica. Abandonar esa organización, y fíjense cómo acá pasamos de lo procesal a lo organizacional, es importantísimo para poder hacer efectivamente dentro del tiempo exigido y con las formas exigidas la actividad jurisdiccional de la ejecución en el marco de un proceso oral. Entonces, ¿cuál es la organización neuquina? Nosotros no tenemos juzgados. Yo soy jueza de garantías, no soy jueza de ejecución. Yo trabajo haciendo audiencias en la etapa de investigación y intervengo en juicios orales. Pero al no tener juzgado, todos los jueces y juezas penales estamos integrados en una organización que se llama Colegio de Jueces, ¿sí? El Colegio de Jueces es un organismo que lo que hace es nuclear a todos los jueces y juezas penales que hacen garantías, que hacen juicios y que hacen ejecución de la pena. En Neuquén tenemos reguladas 2 juezas, digo juezas porque son las 2 mujeres en este momento, 2 juezas de ejecución, una para Neuquén Capital y otra para todo el interior, pero la jueza de ejecución del interior de la provincia forma parte del Colegio de Jueces del interior de la provincia, y la jueza de ejecución de Neuquén Capital forma parte del Colegio de Jueces de Neuquén Capital. ¿Dónde está la facilidad o dónde está la ventaja de esto? En que por una cuestión de especialidad, legislativamente se decidió que la ejecución tuviera un juez o una jueza nombrada específicamente para esa actividad. Pero si esa jueza se enferma, se toma vacaciones, tiene cualquier inconveniente que implica que va a tomar 3 meses de licencia, eso no detiene el funcionamiento de la ejecución, porque cualquiera de los otros jueces o juezas que integramos ese colegio pasamos a realizar sus actividades sin necesidad de que se nos nombre jueces subrogantes, de que haya algún tipo de designación formal, sino por la propia organización judicial que tenemos. Entonces, en definitiva, les podría decir, hay una jueza que tiene en cabeza la función de ejecución, pero todo el resto de jueces y juezas penales que habemos en Neuquén tenemos asignada legalmente la competencia de intervenir en asuntos de ejecución cuando esa jueza no está disponible, ya sea por una cuestión de licencia o por una cuestión de sobrecarga de trabajo. Nosotros en este momento tenemos un inconveniente porque hay una demanda de audiencias que genera que una sola jueza no pueda cubrirlas a todas, entonces hemos generado un esquema de organización por el cual la jueza de ejecución, porque tiene la especialidad, interviene en las cuestiones de mayor litigio, básicamente posibilidad de acceso a derechos, salidas transitorias, libertades condicionales, ese tipo de cosas, y los jueces y juezas del colegio intervenimos en las cuestiones de menos litigio, como puede ser
el nuevo cómputo de pena por haber realizado alguna actividad educativa, una salida extraordinaria o las miles de situaciones que se pueden dar en la ejecución. Entonces, eso ya es una ventaja de este modelo de organización. La segunda ventaja es que no tenemos, quienes somos jueces, ningún personal a cargo. No tenemos secretarios, secretarias, prosecretarios, prosecretarias. No tenemos personal administrativo a cargo. Somos jueces, sin juzgado. No tenemos juzgado. Desapareció la idea de juzgado en la justicia penal de Neuquén. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo entonces organizan el trabajo? Porque todo muy bonito, pero alguien te tiene que decir en qué sala tenés que audiencia. Bueno, para eso están las oficinas judiciales, que aparecen ahí abajo en la lámina. Las oficinas judiciales son organismos administrativos que tienen como función todo lo vinculado con el agendamiento de audiencias, ahora lo vamos a ver en la siguiente filmina, la asignación de jueces, reservar la sala, registrar la audiencia, todo lo que no es litigar y no es decidir jurisdiccionalmente, lo hace un organismo que se llama oficina judicial, que tiene un director o directora y tiene personal por áreas que organizan la agenda de la justicia penal en función a las audiencias. Esas oficinas judiciales no dependen de los jueces, dependen del Tribunal Superior de Justicia, y eso hace que el trabajo que hacen los jueces y juezas sea llegar a su oficina para hacer audiencias y para resolver en audiencias. No tienen que preocuparse de absolutamente nada más porque el resto de la actividad la realiza este organismo administrativo. Entonces, como es importante para pensar, bueno, si tenés, no sé, la jueza de ejecución del interior de la provincia en este momento debe tener entre 200 y 300, insisto en que Neuquén piensen en dimensión pequeño, ¿no? O sea, acá hay gente de provincia de Buenos Aires, me va a decir, pero eso no es nada. Pero en las dimensiones de Neuquén, la jueza del interior tiene bajo su competencia intervenir en entre 200 y 300 personas que están privadas de su libertad. Si tuviera que hacer la organización de la agenda, de los tiempos, de fijación de audiencias, y es absolutamente comprensible que no llegaría a tomar las resoluciones en tiempo por todas estas cuestiones, incluso perseguir a los organismos que tienen que brindar informes. Esa jueza tiene en cada una de las 4 circunscripciones en las que trabaja este organismo administrativo, que es la oficina judicial, que se ocupa de todo eso. Entonces, ella llega a la circunscripción a hacer audiencias y eventualmente a visitar las unidades penitenciarias, pero no tiene ninguna preocupación de tipo administrativo. Entonces, la división de funciones entre un ámbito y el otro queda de esta manera. Los jueces y las juezas en materia de ejecución solo tienen que tomar resoluciones, ahí dice medidas de investigación porque estoy abarcando también los jueces por fuera de la ejecución, pero en el marco de la ejecución, la única actividad que tiene la jueza asignada es tomar resoluciones en audiencias en función a solicitudes de las partes y eventualmente me refiero a, acá hace poco tuvieron un planteo de inconstitucionalidad y en ese caso la jueza de ejecución dijo, esto lo voy a informar en la audiencia, pero voy a hacer una resolución escrita porque quiero que mis argumentos queden bien establecidos para una potencial impugnación, entonces eventualmente redactar las resoluciones escritas que sean necesarias, pero todo el trabajo de la jurisdicción es intervenir en audiencias y tomar resoluciones. El trabajo que hacen las oficinas judiciales lo tienen a la izquierda y tiene que ver con esto, calendarizar las audiencias, asignar a los jueces o a las juezas, esto que les decía, yo veo que tengo más audiencias solicitadas que las que puede administrar la jueza de ejecución. Bueno, en ese caso asigno a otro juez o jueza del colegio para cumplir con las audiencias, comunicar
las resoluciones a las personas involucradas en los procesos, citar a las personas, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la organización logística de las audiencias está a cargo de las oficinas judiciales, y con organización logística me refiero desde tener una sala disponible hasta chequear que el mecanismo de registro funciona, que el audio funciona. Hoy en día que el Zoom ha llegado para quedarse, si alguien se va a conectar por Zoom, chequear que esa persona tiene buena conexión. Todo eso es logística y está asignado a las oficinas judiciales. El registro en sí mismo de las audiencias queda el registro videofilmado y además queda un acta en la que se consignan los datos formales mínimos para poder hacer un seguimiento del legajo si es necesario, coordinar con otras oficinas judiciales. En ejecución pasa mucho también que hay que coordinar con otros lugares del país porque hay personas que de repente están cumpliendo su condena en otra provincia. Esa coordinación también la hace la oficina judicial. Gestionar todas las cuestiones vinculadas al día a día, desde que haya tóner en las impresoras hasta que el baño del edificio esté funcionando, y generación de información estadística. Esas son las labores que tiene la oficina judicial, que también cualquier persona podría decirme, bueno, pero eso no varía demasiado de la labor que tiene un juzgado tradicional. La gran variación es que es una sola oficina que trabaja con todos y todas las juezas penales. Entonces, al ser una sola oficina que organiza el trabajo de todos los jueces y juezas penales, esto posibilita una mayor estandarización en lo estandarizable. No es estandarizable la forma que yo utilizo para comunicar una resolución, porque eso tiene que ver con la jurisdicción, pero sí es estandarizable el tiempo que se asigna a discutir una determinada cuestión sobre la base de la experiencia. Si yo sé, les pongo un ejemplo muy concreto. Acá sabemos que las audiencias de libertad condicional suelen ser audiencias extensas en las que se produce mucha prueba, que luego necesitan un tiempo para ordenar todo lo que escuchó la jueza, valorarlo y ordenar también su resolución. Entonces, una audiencia de libertad condicional yo no la puedo fijar en media hora porque ya sé por la experiencia que puede llegar a durar entre 3 y 4 horas. Si una audiencia de libertad condicional dura entre 3 y 4 horas, no voy a poner 3 audiencias de libertad condicional el mismo día. Probablemente ponga una audiencia de libertad condicional y luego ponga audiencias, no sé, las audiencias que suelen ser controvertidas, pero más breves son las audiencias en las que se impugnan sanciones de la autoridad penitenciaria. Entonces, a lo mejor pongo una audiencia de libertad condicional y 3 o 4 audiencias de impugnación de sanciones, o audiencias con personas que están cumpliendo condenas condicionales, que en general tiene que ver con controlar las condiciones de cumplimiento o generar algún cambio, pero no más allá que eso. Eso es lo que hace la oficina judicial sobre la base de la experiencia que va adquiriendo para todos los jueces, y es lo que produce que las decisiones no se vayan tan al final de los días en los tiempos, sino que yo pido una audiencia y tengo cierta certeza de, no les voy a decir mañana, pero probablemente para la semana que viene ya tenga fijada esa audiencia. Si le pido a la oficina judicial, acá también hay una disposición en el código que establece que las partes tienen que procurarse su prueba. Entonces, si yo soy defensora y sé que mi defendido está en condiciones de pedir la libertad condicional en un par de meses, probablemente lo que haga sea pedir los informes de los distintos consejos para que estén para dentro de un par de meses. Pero si no recibo respuesta con mi solicitud en términos de parte, también hay una disposición en el código que establece que es la oficina judicial la que me tiene que auxiliar para obtener esa información. Entonces, si yo no conseguí los informes o no tuve respuesta, le voy a pedir a la oficina judicial
que le mande un oficio al organismo del que se trate para que me haga llegar los informes, y en eso la oficina judicial también me va a dar el apoyo para llegar a la audiencia con la información requerida para poder discutir la solicitud que estoy presentando. Entonces, se genera un modelo de organización que responde a este ciclo, que es, hay gente que pide cosas, en este caso pide audiencias, eventualmente puede haber pedidos por escrito también. Nosotros eso lo hemos aceitado más en este último año. Si a mí lo que me van a pedir, por ejemplo, acá en Neuquén las juezas de ejecución tienen competencia asignada también para declarar extinguidas las acciones penales en los casos en los que se otorgan suspensiones del juicio a prueba y se han cumplido las condiciones y el plazo. Si a mí me van a pedir la extinción de la acción porque se cumplió todo, ahí no va a haber mucha controversia que discutir. Eso es algo que se puede resolver por escrito porque se resuelve en forma mucho más rápida que fijar una audiencia, presentarlo en audiencia y se le comunica la resolución a la persona cuya acción queda extinguida. Entonces, hay cosas que se pueden resolver por escrito, pero el circuito de trabajo es siempre este. Alguien pide, en función a lo que pide se asigna y se agenda. Digamos, si presentan un pedido de extinción donde las dos partes están de acuerdo, que ya en Neuquén, por lo menos en el interior, es un formulario que mandan las dos partes, eso directamente se asigna a un juez para que lo resuelva por escrito sin más. Si lo que están pidiendo es unas salidas transitorias, se asigna al juez y se agenda la audiencia. La oficina judicial tiene determinados tiempos para agendar la audiencia. Eventualmente puede suceder esto que les digo, de que ustedes pidan la audiencia hoy y se las agenden para la próxima semana o para dentro de 10 días. Pero van a saber la fecha de la audiencia dentro de las próximas 48 horas, porque cuando la oficina recibe la solicitud, inmediatamente procede al agendamiento, asigna el juez y les notifica a ustedes, que es el tercer paso, se notifica, doctora Cabrera, tal día, a tal hora, tiene la audiencia asignada con la jueza Lorenzo. Entonces Karina ya sabe, si me quiere recusar, de repente, ya sabe quién es la jueza que le asignaron, cuándo está fijada la audiencia, a qué hora está fijada la audiencia, y el único inconveniente que puede llegar a tener es si litiga también en otra provincia o en el fuero federal, porque esa es la información que las oficinas locales no tienen. Entonces, si Karina tiene un juicio en el fuero federal, eso la oficina no lo va a saber, pero la oficina sí sabe todas las audiencias que Karina tiene asignadas en la provincia. Entonces, para agendar una audiencia, verifica que haya disponibilidad de juez o jueza, que las partes no tengan superpuestas los calendarios de audiencias a nivel provincial, que haya disposición de sala y ahí les notifica. En general, lo único que puede suceder es esto que les digo, que de repente me asignen a mí como jueza y ustedes digan no porque no sé, por lo que sea, porque es mi hermana, la voy a recusar porque no puede intervenir. Este proceso para quienes litigan puede tener alguna incidencia en esto, en términos de producir las recusaciones a tiempo también. Esto también es interesante de este mecanismo de organización. Si Karina me recusa a mí, eso no va a modificar la fecha de la audiencia ni el horario de la audiencia. La oficina judicial inmediatamente me va a notificar a mí de que fui recusada. Si acepto la recusación, van a asignar a otra juez o a otra jueza o a otro juez para mantener la fecha de la audiencia. Si no acepto la recusación, se va a generar una audiencia con anterioridad a la fecha de la audiencia o se va a discutir al inicio de la audiencia que fue agendada, y si eventualmente yo termino finalmente recusada, la oficina judicial ya va a tener el juez o jueza para introducir en esa audiencia y que no se pierda la fecha porque las partes fueron convocadas. Entonces, ese mini proceso de recusaciones y de excusa también funciona mucho más rápido en función a este esquema organizativo, porque ya todos sabemos que no nos podemos presentar el día de la audiencia a excusarnos porque es inadmisible,
y la única razón por la que una parte puede presentar una recusación el día de la audiencia es que puede acreditar que se acaba de enterar en ese momento que hay una causal para recusar al juez o jueza. Entonces, la oficina judicial se ocupa también de todas estas notificaciones y todos estos subprocesos, de preparar lo necesario para la audiencia. Eventualmente en la preparación, vuelvo al ejemplo de audiencia más extensa y más litigada en la fase de ejecución, que es la de libertad condicional. La preparación también tiene que ver con coordinar con las personas que van a ser citadas a declarar, para no citarlas a todas a las 8 de la mañana y que terminen declarando a las 12 del mediodía. De eso también se ocupa la oficina judicial, de decirle: Karina, vos vas a declarar primero, entonces trata de estar a las 8:30, tu declaración durará 40 minutos, entonces a Javier, que lo veo ahí, Javier está citado para declarar, lo vamos a llamar a las 8, a las 9, porque si Karina va a durar 40 minutos y empieza a las 8:30, vamos a dar un changüí de 10 minutos, que Javier llegue a las 9, María Laura va a llegar a las 9:30. Esa preparación que tiene que ver también con el cuidado de no tener a la gente encerrada esperando para después entrar y decir dos cosas, es algo de lo que se ocupa la oficina judicial, de la realización de la audiencia, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la logística. En el caso de las personas privadas de libertad, también se coordina con quienes litigan si es necesario el traslado de la persona, si la persona, hay muchos casos en los que la persona privada de libertad dice: no, a mí, yo no quiero asistir, delego en mi defensor la presentación, eso también se suele informar. En algunos casos prefieren salir por Zoom, se coordina para que en la unidad en la que se encuentra el Zoom funcione y la persona esté para estar en la audiencia. De eso también se ocupa la oficina judicial, se ocupa del registro de la audiencia y de todo lo que sea actividad posterior. Entonces, si como parte de esta audiencia se dispuso a mandar oficios o pedir informes o lo que sea, es la oficina judicial la que inmediatamente gestiona todo eso para que esté disponible si hay algún tipo de continuidad o alguna audiencia que dependa de esta. Como les decía, esta actividad la hace la oficina de forma uniforme, independientemente del juez o jueza que se trate, que tiene que intervenir en el legajo. De hecho, suele haber ocasiones en las que somos distintos jueces y juezas que intervenimos en el mismo legajo, y el legajo mantiene cierta continuidad porque lo vinculado al trámite no depende de la voluntad, de la estética de cada juez, sino que depende del trabajo de la oficina judicial. ¿Qué tipos de audiencias tenemos? Tenemos audiencias controvertidas y audiencias consensuadas. Audiencias controvertidas son las que presentan oposición, ¿sí? Entonces, si yo voy a pedir la libertad condicional y la fiscalía se va a oponer, esa es una audiencia claramente controvertida. Entonces, en este tipo de audiencias se requiere producción de prueba. ¿Por qué? Porque la controversia que exista entre lo que pide una parte y lo que pide la otra se va a resolver a través de la información que se produzca a través de la prueba en la audiencia. Entonces, esa es la característica central. Las audiencias consensuadas son aquellas en las que las partes han acordado algún punto antes de la audiencia. La fiscalía y la defensa ya se pusieron de acuerdo en que esta persona tenga una ampliación de las salidas transitorias que tiene otorgadas por tantas horas o por tantos días más al mes, o se han puesto de acuerdo en que una persona que tiene salidas con un tutor cambie ese tutor. Ese tipo de cosas que no tienen oposición es lo que llamamos audiencias consensuadas. En esas audiencias no hay litigio, no hay oposiciones, no hay controversias. Eventualmente sí hay producción de prueba, porque les pongo, siguiendo con el ejemplo del cambio de tutor,
Si las partes ya se pusieron de acuerdo en que no van a tener ningún problema en que cambie el tutor o tutora que tiene designado una persona para sus salidas transitorias, no va a haber litigio en ese punto. Pero pueden requerir que la persona que va a ser designada tutora concurra a la audiencia para verificar que comprende cuáles son las obligaciones que va a tener a partir de ser designada tutora. Entonces va a entrar esa persona a la audiencia, se le va a explicar, se va a verificar que comprenda cuál es el alcance de la designación que se le está haciendo, que comprenda qué es lo que tiene que hacer si hay algún incumplimiento, y se va a resolver. No se produce prueba, pero sí hay una intervención. Lo mismo sucede con las intervenciones de las víctimas. Ustedes saben que por el artículo 11 bis de la ley 24660 y por la ley nacional de víctimas, las personas que han sido víctimas en casos penales tienen derecho a solicitar participar durante la fase de ejecución de la pena. Participar no quiere decir tener razón, ¿no? Esto siempre lo aclaramos, pero sí quiere decir que tienen el derecho a ser oídas en la audiencia. Entonces, de repente puede darse una situación en la que tanto la defensa como la fiscalía estén de acuerdo en lo que van a pedir, la ampliación de las salidas transitorias, pero la víctima puede querer hacer uso de su derecho a la palabra para decir por qué le parece que no está bien lo que se está haciendo. Bueno, en esa audiencia, pese a ser consensuada, se le va a permitir hacer uso de la palabra y luego, por supuesto, se va a tratar de explicar la resolución de la forma más clara posible para que se comprenda cuál es el límite de la participación y cuál es la exigencia que existe para tomar una decisión en contrario. Entonces, estos son los dos grandes esquemas de audiencias. Por supuesto, las audiencias consensuadas son audiencias que duran muy poco tiempo. Un ejemplo local, aquí en el interior de la provincia de Neuquén, desde que la jueza de ejecución comenzó su trabajo, estableció un criterio amplio de las salidas excepcionales que regula la ley 24660, excediendo las posibilidades de autorización que establece el artículo. Ustedes vieron que la ley 24660 autoriza una salida excepcional cuando hay una cuestión de salud, cuando hay una cuestión de vida, cuando hay que, no me acuerdo cuál es la redacción exacta, pero es algo así como cumplir con deberes morales. Bueno, aquí la jueza, apoyándose en las reglas de Mandela desde hace una década, estableció que las salidas excepcionales pueden otorgarse también cuando hay otras situaciones. Por ejemplo, una situación de lejanía entre el lugar donde está la persona cumpliendo su pena y el lugar donde reside su familia. Entonces, en ese escenario suelen habilitarse las salidas excepcionales como una forma de preservar el derecho que tienen las personas privadas de libertad a tener contacto familiar. Bien, ¿qué sucede? Como esto ya es un criterio que ha sido instalado por la jueza, admitido por la jurisprudencia y receptado por los litigantes y las litigantes, tanto por las defensas como por las fiscalías, es muy poco frecuente que haya una audiencia controvertida de salida excepcional. Las fiscalías han establecido como una especie de protocolo para que no se vuelva una salida ordinaria y siga siendo una salida excepcional en términos de tiempo entre una salida y otra, exigencias de comportamiento al interior del penal, conocimiento o informe socioambiental del lugar donde se va a realizar la salida, pero más allá de establecer eso, no suele haber oposiciones. Entonces, estas son audiencias que deben realizarse, y yo esto no lo puedo resolver por escrito, porque allí yo le tengo que informar a la persona que va a tener la salida cuál es el alcance de la salida, cuáles son las obligaciones y si hay algún familiar que va a estar en la salida, cuáles son las obligaciones de ese familiar. Eso se tiene que hacer en audiencia, entonces no se hace por escrito, pero a la vez no es una audiencia controvertida porque no siempre, ¿no? Por supuesto que hay casos en los que la fiscalía se opone, pero en la mayoría de los casos cuando la defensa la va a solicitar, la fiscalía verifica y no presenta oposiciones. Esas audiencias
pueden durar entre 5 y 10 minutos. Son audiencias muy breves porque tienen un objeto muy delimitado y no hay contradicción entre las partes, no hay litigio. Las audiencias, como les decía, de libertad condicional, de salida transitoria, eventualmente una audiencia de habeas corpus, sí pueden ser audiencias mucho más extensas y exigidas en términos de valoración de la prueba. Pero esos son los dos grandes esquemas de audiencias que tenemos, y aquí están las más frecuentes, digamos, las audiencias que más suelen presentarse, más allá de que la regla es que siempre que hay una petición se tiene que fijar una audiencia. También aquí pasa mucho que se fijan audiencias por pedido de las propias personas privadas de libertad. Eventualmente puede pasar que una persona privada de libertad diga: no estoy teniendo contacto con mi defensa, bueno, fijemos una audiencia para recibir las explicaciones de qué está pasando. O tengo un inconveniente en la unidad, fijemos una audiencia para recibir las explicaciones de qué está pasando. Las más frecuentes son estas, los controles de sanciones disciplinarias. También yo creo que en esto ha sido de gran importancia la audiencia, porque la autoridad que impone una sanción tiene que venir a defender su resolución a una audiencia. En general, cuando no concurre a defender su resolución es porque la fiscalía no va a defender la resolución, que es la parte que suele ser llamada para dictaminar si la sanción puede mantenerse o no. Pero ¿qué ha permitido esto? Entonces, que haya mucho más cuidado a la hora de abrir procesos disciplinarios e imponer sanciones disciplinarias, porque yo sé que esto ya no es una de escritos que van y vienen, sino que si se pide la revisión, esta revisión se va a hacer en una audiencia. Controles sobre cambios en la ejecución. Bueno, en estos últimos 2 años, por la situación que les relaté al principio de crisis y desborde del sistema penitenciario, se dan muchas audiencias en las que se solicitan detenciones domiciliarias, también haciendo una interpretación flexible y extensiva de la posibilidad de pedir la detención domiciliaria, porque no es lo mismo el derecho a la salud que yo tengo en una unidad en la que está cumplido el cupo y puedo dormir tranquilamente, que la situación de salud que tengo en una unidad que se encuentra hacinada y hay gente durmiendo en el piso. Entonces, eso también se ha contemplado y, como les decía, en estos 2 últimos años hemos tenido un número importante de discusiones de cambiar la ejecución de pena privativa en una unidad por detención domiciliaria hasta tanto las condiciones vuelvan a ser dignas y se pueda garantizar que la persona no va a tener mayores riesgos para su integridad que los propios del encierro, sobre todo cuando hay situaciones de salud en personas que son mayores o en personas que tienen algún tratamiento. En esos casos se ha discutido bastante. Autorizaciones específicas o pedidos puntuales. Como les decía antes, si se requiere apoyo de la oficina judicial para obtener algún tipo de informe, en general esto los litigantes lo manejan administrativamente con la oficina judicial, pero cuando hay mucho retraso o cuando los organismos no están respondiendo, suelen hacerse audiencias para que los organismos den explicaciones. O sea, nosotros hace un par de años atrás tuvimos una situación en la que el organismo que tiene a su cargo los informes criminológicos estaba sin personal. Entonces, bueno, ponerlo en evidencia en una audiencia también implica requerir a quien deba ser requerido, porque si yo le sigo requiriendo al organismo local cuando la responsabilidad es provincial, porque no está poniendo el personal que se necesita para hacer este trabajo, entonces mi decisión no tiene ningún impacto ni ningún sentido. Como le fui diciendo a lo largo de la clase, acceso a derechos, salidas extraordinarias, salidas transitorias, libertad asistida, libertad condicional, todo esto se resuelve en audiencia. Aquí sí que no hay posibilidad de que no haya audiencia. Este tipo de discusiones no se puede dar por escrito porque requieren o producción de prueba
o presentación de acuerdos probatorios. Es decir, si el informe criminológico de una determinada persona es positivo y opina favorablemente que debe acceder a la salida transitoria, es una posibilidad que las partes digan, no citemos a la persona que hizo el informe, acordemos las conclusiones y presentémoslas porque no las vamos a litigar. Pero que se acuerde eso no quiere decir que no haya que hacer una audiencia para que se presente ese acuerdo. Entonces, este tipo de derechos siempre se discute en audiencia y los recursos a resoluciones de la primera instancia también se hacen en audiencia. En la fase de ejecución de la pena, toda resolución que tome la jueza o juez que esté haciendo ejecución es recurrible en dos vías. En primer lugar, hay una posibilidad de pedir una revisión horizontal en la cual se compone un tribunal con tres jueces del colegio de jueces al que pertenece la jueza de ejecución para revisar esa decisión. Y si esa decisión es confirmada, la parte tiene una segunda impugnación que es ante el tribunal de impugnación, que vendría siendo la segunda instancia, por decirlo de alguna manera, que también tiene competencia para revisar las resoluciones de la justicia de ejecución, y esto se hace en términos bastante rápidos. Es decir, si se pide una revisión de una decisión de ejecución, el plazo máximo que tiene la oficina judicial para realizar esa audiencia es de 5 días. En general se hacen las revisiones en impugnación revisada en... Para terminar, yo quería dejar esta frase que es del mismo texto de Garland en el capítulo 12. Les dije, vieron que solo tenía mucho texto al inicio y al final de la presentación. El capítulo 12 es el capítulo en el que él en este libro resume como su propuesta y su posición. Y allí, entre las cosas que dice, que yo esto lo tengo impreso en mi escritorio porque me parece que una vez a la semana al menos hay que recordarlo, por eso lo voy a leer en voz alta porque esta semana todavía no lo he leído, dice Garland: ni la prisión ni ninguna otra institución penal depende únicamente de su capacidad para lograr fines instrumentales. Pese a las esperanzas utópicas y las afirmaciones exageradas de algunos reformadores, el hecho llano es que ningún método de castigo ha logrado elevar los índices de rehabilitación ni reducir notoriamente los índices de criminalidad, y ninguno lo logrará jamás. Todos los castigos fracasan en este aspecto porque, como ya he señalado, solo los procesos de socialización, moralidad introyectada y sentido del deber, inducción formal y recompensa por la conformidad, redes prácticas y culturales de expectativas e interdependencias mutuas, etcétera, pueden fomentar una conducta adecuada de manera constante. En tanto se ocupe de controlar, el castigo es meramente un apoyo coercitivo de estos mecanismos sociales, apoyo que a lo sumo logra manejar a quienes se salen de estas redes de control e integración normales. El destino del castigo es nunca tener éxito pleno, debido a que las condiciones más activas para inducir la conformidad o para fomentar la delincuencia y la desviación quedan fuera de la jurisdicción de las instituciones penales. Me gusta mucho a mí esta afirmación, porque, bueno, yo les he hablado toda la clase de la reforma en Neuquén, de lo que significó la reforma, de las innovaciones de la reforma. Soy una defensora férrea de la oralidad, de este modelo de organización, de hacer justicia penal de este modo, pero me parece que jamás, jamás un discurso de búsqueda de reformas en el sistema penal puede comprometerse o puede asegurar que va a cumplir con fines vinculados a rehabilitar o a generar mejores herramientas de convivencia, porque estoy
totalmente de acuerdo con lo que dice Garland en este párrafo. Esos mecanismos para introducir, para internalizar la necesidad de convivir pacíficamente con el resto de la comunidad están en otro lugar y están muy lejos de las formas de castigo que nosotros utilizamos. Entonces me parece que también esto es algo que hay que tener claro. Yo creo que hay que eh, disputar el espacio de tener una ejecución profesionalizada. En este sentido, la introducción de los jueces de ejecución no tiene tanto tiempo en nuestro país. Debe tener que lo que lleva este siglo, quizás una década del siglo pasado. Recién en los 90 empezamos a hablar seriamente de la figura de la justicia de ejecución, del juez o jueza de ejecución. Entonces, eso no hay que perderlo de vista porque antes de eso teníamos la pura arbitrariedad administrativa. Eso hay que tenerlo claro, pero no nos podemos enamorar de eso en términos de, con esto vamos a conseguir que las cosas mejoren. Se crearon los jueces de ejecución de una forma tal, originalmente en este país, que no habían terminado de jurar en sus cargos y ya no podían ejecutar su labor porque eran pocas personas para una cantidad innumerable de situaciones a lo largo y a lo ancho del país, con escasos recursos, sin equipos interdisciplinarios, sin consejos adecuados. Entonces, no solamente lo creamos ahí al tuntún, sino que además le otorgamos pocos recursos. Por supuesto que la justicia de ejecución tiene que tener más recursos. No sé si ya han estado con Jimena Monsalve o si sigue en este espacio dando clases, pero bueno, es una de las referentas de la ejecución en la Argentina, hace una tarea notable, tiene un compromiso difícil de igualar, tiene una mirada muy humana, pero eso no ha logrado, no ha hecho que la ejecución deje de ser lo que es, y para mí es por esto que dice Garland, porque no le podemos atribuir a este momento de un proceso penal que finalmente, más allá de todos los moñitos que le pongamos, no llega, no deja nunca de ser el momento de la retribución a una persona por el daño que se identificó que causó. Es un momento sumamente retributivo. Entonces tenemos que dejar un poco de pensar que a partir de la ejecución de las penas como las concebimos hoy, vamos a tener seres que vuelvan a la vida a convivir pacífica y armoniosamente, dotados de las herramientas para tener una vida distinta, porque eso está en otro lado. Y ese otro lado es el que cada vez está más enclenque y eso genera que cada vez tengamos más violencia en los espacios propios de la ejecución. Así que me parece que no hay que renunciar al sentido crítico de seguir diciendo que, ahí está, ahí me dice Leo que estuvo la semana pasada, Jimena. Bueno, no hay que renunciar a seguir sosteniendo críticamente que tal vez este sea el menos malo de los sistemas para administrar las sanciones penales, pero no podemos renunciar a pensar que debe haber seguramente sistemas de administración de sanciones penales mucho mejores. Así que eso es lo que yo tenía para compartirles y ahora quedo abierta si hay preguntas, dudas. Miren, terminé antes, así que No, impresionante la cantidad de conceptos en tan poco tiempo. Dios, qué maravilla. Bueno, si tienen preguntas, dudas, yo estoy con dos computadoras, por eso van a ver que tengo una foto que no es la mía en esta, que es la que tiene mejor señal. Bueno, estas son las cosas del conurbano. A veces tenemos buena señal, la mayoría de las veces no. Es así. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Algunos habían elegido un tema similar para lo que va a ser su TFI final, así que este es el momento indicado. Por mi parte, decirte que es para tomar, no, bueno, queda grabado, así que todo para desgrabar y tomar clase y nota. Muy sumamente interesante, sumamente interesante. Creo que todos los que estamos acá estudiando como docentes compartimos esta preocupación de pensar que hay un sistema penal
que termina siendo insuficiente porque en realidad hay una sociedad que termina siendo insuficiente. No podemos exigir, bueno, el sistema penal un poco es el reflejo de estas disparidades que se dan, digamos, en todos los ámbitos. Es muy complejo porque terminamos siempre a tener la mirada en todo punitiva, ¿no? Desde la educación hasta, como que estamos formados incluso desde lo social. Cuando uno va a un servicio, trabaja o coordina con un servicio social, uno se da cuenta que como rápidamente, no siempre, ¿no? Pero rápidamente se ejecuta la medida de abrigo antes que alguna otra medida protectiva. Nos llama mucho la atención eso, es como que parece que culturalmente estamos pensados para pensar de esta manera, que ha sido muy Sí, exitoso este proceso. no, y ahí, si me permitís, ya que tenemos unos minutitos, introducir dos cosas más que se me escaparon y que están en el texto este que les estoy dejando en el campus, el de las cuestiones diferenciales en el proceso de ejecución de la pena. Hay algo, te voy a mandar, Karina, después un texto de Binder que se llama Elogio de la Audiencia, que si pueden, léanlo, porque ahí Alberto Binder, que para mí es como el maestro Yoda del universo de los sistemas judiciales y lo sigo mucho, tiene un texto que se llama Elogio de la Audiencia, donde reivindica mucho todo esto que les vengo diciendo de la importancia de las audiencias, pero también destaca que es algo que no hay que perder de vista por esto que vos decís, Karina, de cómo siempre nos vamos hacia la mirada más punitiva, destaca que la audiencia solo tiene sentido si la convertimos en un espacio de diálogo cívico. ¿Y por qué rescato esto para este momento en particular? Porque yo no puedo convertir un espacio de audiencia en un pelotón de fusilamiento. Es lo más fácil del mundo es ponerse del lado de la víctima en un proceso penal. Porque por supuesto que la víctima de un delito genera siempre empatía. eh, en general, en el sistema penal tratamos con situaciones que son violentas y dolorosas, y una tiene la tendencia a pensar siempre en el dolor. Además, en general, pensamos que la cárcel no es para nosotros, entonces siempre vamos a empatizar con el lado que esté más alejado de la posibilidad carcelaria. ¿Qué pasa? Si yo todas esas cuestiones que me atraviesan, como a muchísima gente, las convierto en permito que la víctima venga a la audiencia a volver a contar todo lo que contó en el juicio y a volver a reiterar todo el sufrimiento que tuvo, desde mi perspectiva, por supuesto que esto lo abro a la discusión también porque es opinable, desde mi perspectiva yo no estoy cumpliendo con el derecho que le otorga el artículo 11 bis de la 24660. Porque cuando el 11 bis de la 24660 le da la posibilidad de participar en el proceso de ejecución, le da el derecho a la reparación y el derecho a la contención integral. Y la contención integral de una víctima no la hacemos manteniendo o no la hacemos solamente haciendo que una persona cumpla una pena. La contención integral en términos de reparación para la víctima tiene que ver con también generar espacios que le den los mecanismos y herramientas para poder dejar atrás ese dolor o esa bronca o ese odio o esa frustración. Si en lugar de trabajar así, que esto ya excede el ámbito estrictamente judicial, pero desde mi perspectiva es la exigencia vinculada con las víctimas. Si en lugar de trabajar en generar espacios de reparación, lo único que yo hago, y esto hablando de las sombras, ¿no? También lo suelo ver. Si yo llamo a una víctima 4 años después de que fue un juicio para decirle de la nada que hay una audiencia donde se va a discutir la libertad de la persona a la que condenaron con su declaración hace 4 años, y probablemente va a venir indignada a la audiencia, porque a lo mejor ella hasta hizo su propio proceso autónomo y desamparado de parte del Estado de dejar atrás el suceso. Si cada vez que yo la llamo es para recordarle que esto pasó y que tiene que venir a opinar de la nada, yo he visto audiencias donde las fiscalías pretenden, so pretexto de darle lugar a la víctima y de respetar el derecho de la víctima,
presionar para que se tome una decisión que están solicitando sin argumentos. Eso hace que se pierda el valor de sí mismo que tiene que tener la audiencia. Por supuesto que si sucede esto, lo que hay que hacer es explicarle a la víctima. Nunca hay que negarle a una persona que tiene el derecho a participar en una audiencia esa participación y la escucha, pero sí hay que saber establecer respetuosamente los límites, porque si no todo se convierte ya no está más, creo, en la televisión de Intratables, que era mi ejemplo preferido, pero en uno de estos programas de paneles, de panelistas, donde todos se critican y se insultan con todos, y una audiencia. Es importante tomarlo en consideración, que la audiencia es importante siempre que la entendamos como un espacio cívico para bajar la intensidad de las violencias que se administran en el sistema penal. Y lo segundo, que esto es más largo, lo voy a decir muy cortito porque está en el texto, si alguien va a trabajar con algún tema vinculado a cómo se accede a las libertades condicionales o cómo se accede a determinados derechos que requieren pruebas, que de esto hay mucho escrito. La gente de Pensamiento Penal sacó un libro el año pasado donde hay una sección específica que trata qué pasa con los informes en el marco de la ejecución penitenciaria, porque hay métodos vetustos, hay métodos obsoletos que se siguen reivindicando, hay afirmaciones que se hacen como conclusiones casi periciales sin ningún sustento ni metodológico ni teórico, sin ningún respaldo en el área científica que está involucrada. A veces es la psicología, a veces es la psiquiatría, a veces es el trabajo social. Hay como una eh, tendencia a pensar que cuando llegamos a la ejecución de la pena se flexibilizan las obligaciones probatorias, y en realidad las obligaciones probatorias se agudizan en la ejecución de la pena, sobre todo cuando alguien va a proponer una conclusión que implica no darle el acceso a un derecho a una persona privada de libertad. Si alguien va a poner una conclusión de ese tipo, tiene que tener muchísimo sustento en el ámbito de la ciencia desde la que está interviniendo, y eso no siempre está claro. Así que ahí hay un breve capitulito en uno de los textos que les estoy dejando, donde hablo de cuáles son las exigencias mínimas que deberíamos contemplar para los informes, que me parece que nunca está de más tomarlo en consideración. Acá Leo dice conclusiones sobre la aptitud o no aptitud para vivir en sociedad. Claro, claro, esas cosas. Hoy en día, ¿quién dice quién es apto? ¿Quién dice en este país quién es apto para qué? Que no nos miren mucho, ¿no? También es eso, porque Claro. en Bueno, a lo mí me ha cotidiano. pasado, estando en audiencias, que empiezo a escuchar las declaraciones de algunos profesionales y pienso, qué suerte que tuve de no caer en esta telaraña, porque la evaluación, primero que nos olvidamos del derecho penal de acto en la ejecución de la pena, todo pasa a ser derecho penal de autor. Entonces, de repente, para la opinión actual, tiene incidencia que esta persona a los 14 años tuvo un incidente y eso hace que el pronóstico sea un poco menos favorable. Y uno dice, ¿en serio? ¿En serio? O sea, yo no me voy a poner a discutir con otra disciplina porque desconozco, pero sí tengo claro que en el marco de mi disciplina, que es la jurídica, en el submarco de la disciplina jurídica penal es inadmisible hacer ese tipo de valoraciones. Y sin embargo se cuelan todo el tiempo en el proceso de ejecución. Por eso trabajar en ponerle un mayor estándar de rigurosidad a las exigencias para los informes, para que no presenten estas conclusiones como la que decía ahí Leo, ¿no? ¿Es apta o no es apta para vivir en sociedad esta persona? Porque además hay una cuestión, me empiezo a engranar y parezco violencia arriba yo, pero hay una cuestión adicional, que es vos llevas teniendo encerrada a esta persona una buena parte de su vida y ahora vos mismo me venís a decir, porque es el Estado, independientemente de la etiqueta que le pongamos, la fiscalía es el Estado,
Los organismos penitenciarios son el Estado, los consejos penitenciarios son el Estado. Vos, Estado, que encerraste a esta persona, ahora, años después me venís a decir que no es apta para vivir en sociedad. No sé, a menos que sea una persona totalmente diagnosticada, de una forma que no sé si la ley de salud mental lo admitiría además, es bastante difícil proponer esa conclusión y a veces atada con alambrecitos muy finitos, así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, Bueno, la verdad, gracias. sí, no, muchísimas gracias a todos y a todas. Me parece que hay un problema con el link de asistencia, ¿verdad? Le saqué foto recién, igual a todos los que están presentes, para poder pasar la asistencia, para que no haya ningún problema. ¿Está bien? Bueno, te Perfecto, porque agradecemos tendría que mucho, te hacer dejo un otro. abrazo muy grande de Robert, y bueno, tanto de Aimé como de Flor. Nada, fue un placer otra vez tenerte, esperemos que haya otra corte para seguir escuchándote. A todos Ojalá. ustedes, muchas gracias, muchas gracias por su atención y yo me voy a quedar un ratito por si hay algún problema administrativo particular. Bueno, Muchas yo les dejo, felicitaciones, muchas Leticia, en el chat. gracias, que les vaya muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, Hola, hola, ¿cómo estás, Leo? ¿cómo va? Hay una consulta rapidito nomás. Quería consultarte si hay alguna posibilidad de pedir algún, ¿cómo se llama? Algún certificado de regularidad que pueda presentar yo acá en la unidad para que conste que estoy haciendo la diplomatura, como por si tengo en algún momento alguna evaluación, poder decir, bueno, estoy cursando esta diplomatura. Algo, aunque sea alguna, Sí, algo que me sirva. sí, sí. Bueno, sí, sí, te lo confeccionamos y te lo mandamos por mail, ¿te parece? Bueno, perfecto, sí, sí, te agradezco Bueno, mucho. no, por favor. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuestión? ¿No? Bueno, que tengan un fin de semana. Sí, Fabiana. Sí, yo consultaba por el tema del pago. En un principio, cuando me inscribí en la diplomatura, decían 6 cuotas más una Mm. al día, pero no sé si son 7 u 8 en total. ¿Cuántas serían? La primera es de la matriculación y las demás son las 6 cuotas. Serían en total 7. Sí. Buenísimo, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, buen fin de semana para todos, para todas. Descansen. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego.